Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Me has encontrado, curaste mis heridas con aceite y me cargaste en tus brazos mientras quiebro mi alabastro. Tú me perdonas, con amor eterno me has amado. Me redimes de pecado y no me condenas. Tú me sostienes como sostienes la tierra que no caiga. Como el águila en el aire, así tú me sostienes. Tú me sostienes, como sostienes el sol allá en lo alto, como la nube en el cielo, así tú me sostienes. Me has encontrado, tú curaste mis heridas con aceite y me cargas en tus brazos mientras quiebro mi alabastro. Tú me perdonas, con amor eterno me has amado. Me perdonaste mi pecado y no me condenas. Tú me sostienes como sostienes la tierra que no caiga. Como el águila en el aire, así tú me sostienes. Dios les bendiga.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor le bendiga, hermanos y hermanas, y amigo y amiga que está al alcance de mi voz en esta hora. Mi nombre es Isaías Mendoza, perteneciente a la iglesia Templo Oasis. Y en esta hora les quiero relatar cómo Dios me encendió su luz, mostrándome el camino hacia la vida. Yo nací en un hogar cristiano por la misericordia de Dios, donde fui instruido hacia la palabra, asistiendo religiosamente a la iglesia y no por una convicción propia. Con el tiempo fui creciendo, alejándome cada vez más y más del Señor. Cuando entré a la edad de la adolescencia fue una etapa fuerte, porque entré en un ambiente con más liberalidad y lleno de influencias buenas y malas. Aunque no hay ejemplo de cristiano dentro de mí, cuando veía a los demás hacer las cosas malas y yo quería imitar, algo no me dejaba dentro de mí hacerlo. En mi mente solo llegaba, eso está mal, y no lo podía hacer. Y hoy me doy cuenta que era el Espíritu guardándome. A esa edad, como a la edad de 13 años, me hice un plan de vida a seguir. Era buen estudiante, una de las razones por las cuales premedité mi futuro. Aunque no pasó el tiempo cuando todas esas habilidades de las cuales yo me agarraba fueron quitadas de cierta forma, empezando ahí mismo el lidiar de Dios conmigo. Al ver que se me trancaron todas las vías que yo tenía pensada, busqué una forma de llenar mi mente para no pensar tanto en mi futuro, encontrando esa vía, las series y películas. Aún así, el Señor nunca dejó de hablarme a través de mi pastor. Recuerdo que en una ocasión siempre él decía, abría un paréntesis de un tema y decía, ¿qué es la vida? Nacer, crecer, estudiar, ejercer lo que estudiaste, tener un carro, una casa, una buena esposa, hijos, gozar de las cosas de este mundo buenas. ¿Y después qué? Aunque siempre decía eso, yo en mi mente rechazaba esa pregunta porque no quería pensar eso, porque yo quería todo eso, todas esas cosas que el Señor me decía que eso no me iba a saciar. Bueno, me gradué y entré a la universidad automáticamente, sin ningún interés, simplemente por inercia lo hice. En ese entonces mi pastor y mis padres empezaron a tener compañerismo con la iglesia Ebenezer, algo que yo no quería. Inclusive me negué demasiadas veces poniendo de excusa mis estudios, pero por motivos de que estudiaba cerca de la iglesia Ebenezer, asistí varias veces y en cada ocasión, en cada servicio, el Señor siempre me redarguía de los caminos en que yo andaba. Empecé a notar cambios grandes en mis padres, inclusive en mis hermanas empecé a ver cambios, pero aún así yo no quería, yo tenía mi corazón duro, no quería entregar mi vida al Señor, poniendo las diferentes excusas que encontraba. En ese entonces no aguanté más. Llegó un momento en que no aguantaba más el pensamiento porque me sentía vacío, que faltaba algo, insaciado. Y en ese momento acepté lo que Él me quería dar, aceptándolo a Él y la manera que Él me tenía preparada a mí. Y cuando yo tomé esa decisión, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Eso fue algo que entró en mí, una calma, una quietud, algo que no sé cómo explicarlo, pero ahí llegó a mi vida
todo lo que yo quería, todas esas cosas que yo quería en mi vida, realmente cuando acepté al Señor fue lo que yo quería. Él siempre me lo tenía, pero yo nunca lo quise aceptar. Y ahí me sentí tan arrepentido por nunca haberlo aceptado, por rechazarlo rotundamente todas las veces que Él tocó y yo no quise abrir, porque Él sí me tenía preparado aquello que sí podía saciar mi alma. Ahora, el motivo de darle a conocer estos testimonios es para hacerle entender que hay un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y que solo espera que le abramos la puerta, así como yo lo hice, para Él guiarnos hacia la senda de vida y darnos de su Espíritu. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Cuando la novia sepa lo que ella es, parte 11. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gloria al Señor Jesús por concedernos la bendición, porque es un honor, una bendición, el poder estar aquí delante de ustedes para ser un canal, un instrumento para que el Espíritu Santo pueda hablarnos, no solamente a ustedes, sino a mí, porque Dios es el que habla, el que predica es el Señor Jesucristo y todos somos enseñados de Dios. Y cada servicio uno viene aquí en la expectativa de lo que el Señor ha de enseñarnos, de lo que el Señor ha de mostrarnos y el camino que Él traza para cada uno de nosotros. Es una experiencia el escuchar la palabra y oír la inspiración del Espíritu Santo, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros creamos, y eso se ha dicho y siempre se va a repetir porque es necesario que el pueblo entienda eso. Cuando el pueblo crea la atmósfera de fe en sus vidas, en todas las cosas que hace, veremos más a Dios en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos. Guardémonos y cuidémonos de las cosas que hacemos y decimos. ¿Qué clase de atmósfera estamos creando? ¿Qué clase de visión estamos siguiendo? Porque eso puede determinar si tenemos comunión con el Señor o contristamos al Espíritu Santo. Cualquiera de las dos cosas puede pasar, porque al usted contristar al Espíritu, usted lo apaga y usted puede vivir una vida natural aún con el Espíritu Santo, porque el Evangelio no es una obligación, es un paso de amor que el hombre y la mujer dan ante la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Nadie, y en este tiempo moderno, antes sí, y tal vez algunas culturas lo hagan, pero nadie se casa obligado. Dios no hace que alguien se una a Él obligado, no. Dios no obra así. Dios invita, Dios manifiesta, Dios nos habla a nuestros corazones, nos revela lo que Él es y lo que Él está haciendo y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero la decisión la toma usted y la tomo yo. Es una decisión personal, es un libre albedrío que usted y yo tenemos y que Dios desea que nuestros pasos que demos sean en amor. Por eso, en esa atmósfera que creamos, debe estar basada en el amor, porque la fe es un acto de amor. Cuando nosotros creemos, le creemos a nuestro Señor Jesucristo, estamos diciéndole, yo creo en lo que tú dices y yo voy a confiar en ti porque te amo. Hermano, hoy en día hay muchas voces, muchas invitaciones, pero cuando el Señor nos habla y nosotros le creemos, eso es un acto de amor. Y en ese acto de amor se produce una unión, hermano, una unión espiritual entre el hombre y Dios. El amor produce eso.
El amor, por eso es que lo recordaba con mis hermanos lo que decía esa predicación. Fe y amor son parientes, están relacionados, porque el que tiene fe es porque confía en nuestro Señor Jesucristo, lo ama y sabe que Él va a cumplir su palabra, va a cumplir su promesa, que primero van a pasar el cielo y la tierra antes que su palabra deje de cumplirse. Y cuando el hombre toma una promesa de Dios, él la cree y la manifiesta y la confiesa y actúa en consecuencia a eso. Por eso, en la medida en que empecemos a creerle a Dios y a andar en esa atmósfera, vamos a ver más a Dios en nuestras vidas. Vamos a ver más a Dios manifestado. Vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a conocer más a Dios. Es en esa atmósfera que lo vamos a ver. No en la atmósfera del mundo, no en el sistema o en la visión del mundo. Tengamos cuidado con la atmósfera que creamos. En la atmósfera del mundo, en la atmósfera natural, no vamos a ver a Dios. Antes, la atmósfera que el mundo crea es incredulidad. Viene con pensamientos, actitudes e invitaciones a hacer lo malo, lo que es contrario a la palabra. Y cuando usted se deja envolver en ese ambiente, en ese mundo, entonces usted, quien me escucha en esta hora, pierde su conexión con Cristo. Ya empieza a desconocer a Dios, ya no lo reconoce en su vida. Antes comienzan las quejas, hermano. Eso lo hemos visto en relaciones de parejas, como una pareja al principio estaban unidas, pero después comienzan las desavenencias, comienzan a no crear esa atmósfera, porque la atmósfera con la cual se casaron deben mantenerla hasta el último día de sus vidas, deben hacer un esfuerzo para comprenderse y amarse. Pero pareciera que esa tolerancia deja de manifestarse y de practicarse, esa es la palabra, deja de practicarse en medio de las familias y de las parejas, y cada vez surge más intolerancia. Llegan a un punto, y uno lo ve en los casos de divorcio, como el hombre desprecia a la mujer y la mujer desprecia al hombre. Y uno dice, ¿cómo es posible si ellos se unieron amándose? ¿Cómo es posible que ahora se desprecien? Fíjense, ¿cómo es posible que una pareja se haya unido amándose y años después terminen separándose, despreciándose y odiándose hasta en algunos casos? ¿Por qué? Porque dejaron de practicar esa armonía, esa unión. Dejaron de crear esa atmósfera de amor en su relación y en su hogar. Esa es una atmósfera que usted nunca debe dejar de crear, que usted siempre debe mantener. No es estar juntos por costumbre, debe estar juntos porque lo ama, porque la ama. Y eso se alimenta, el amor se alimenta. Usted debe alimentar su amor por su pareja. Y mientras más pasen los años, usted está llamado a amarla más, a amarlo más. Está llamado a hacerlo. No deje que otra cosa ocupe ese lugar. Me refiero a relación de pareja, entiéndase. No permita que si es un hombre, otra mujer ocupe ese lugar. No lo permita. Y si es una mujer, que otro hombre ocupe ese lugar con palabras o hechos. Tenga cuidado. Usted debe esforzarse en crear la atmósfera de amor en su familia. Eso es lo que busca el diablo. Lo que el diablo hace con las parejas, lo busca hacer en las vidas que tienen comunión y están con Cristo. El diablo es el separador de las parejas, ¿sabía usted eso? Busca enemistades que se odien, rompen vínculos familiares, rompen vínculos afectivos. Los hijos quedan afectados, hermano. Es un daño que se hace cuando una pareja se separa, y más si es conflictuado.
Pero el enemigo, porque sabe que es un tipo, fíjense, sabe que es un tipo, busca también destruir nuestra relación con Cristo. Y busca crearnos una atmósfera para que nosotros amemos las cosas del mundo y dejemos de amar a Cristo y su palabra. Que nuestra visión sea las cosas del mundo. Que nuestro amor sean las cosas del mundo. Fíjense, la misma táctica que usa el diablo para separar parejas en el mundo, en lo natural, así es la misma táctica que busca separar a hombres y mujeres de el amor de Cristo. Busca que el hombre deje a Dios, porque el hombre sabe, o el diablo sabe, corrijo, que Dios no va a dejar al hombre. Fíjense, el diablo sabe que Dios es fiel y él busca que el hombre le dé la espalda a Dios, creándole una atmósfera, una falsa atmósfera de amor, de aparente amor, pero es una trampa del diablo para separar parejas, hermano. Y después los destruye, porque sabe, busca matar, robar y destruir el diablo. Destruir, robarle las bendiciones, matar la influencia, matarlos espiritualmente, destruir la influencia de ese hombre. Fíjense, pero usted no debe permitir eso. Usted debe pelear su vida espiritual con Cristo. Peléela. Escuchen, peléela. No permita que el diablo le robe su amor, su comunión. No permita que el diablo lo enfríe. Si usted ve que alguien falla, si usted ve que alguien no es fiel, ore por esa vida, pero sea usted fiel. Dios quiere hombres y mujeres fieles en este tiempo. Dios quiere fidelidad, fidelidad del hombre con Dios, porque el propósito es sublime, es una unión espiritual, es una unión espiritual entre el hombre y Dios. Esa escritura no ha sido abolida, el hombre fue hecho para manifestar a Dios, para ser imagen y semejanza de Dios. Desde que entró el pecado, el diablo separó esa pareja, así como logró hacer una ruptura en esa pareja de Adán y Eva al engañar y seducir a Eva para que concibiera a Caín por medio de la serpiente. Así logró introducir el pecado en el ser humano y el hombre dio a luz la muerte. ¿Y qué pasó? Ya la vida de Cristo no está en el corazón del hombre y la mujer que nacen en esa condición de pecado. Fíjense, logró una separación de esa pareja. Hermano, ya no manifiesta a Dios. El hombre cuando nace conserva una atmósfera de inocencia porque es un niño. Pero en la medida en que va creciendo y toma decisiones conscientes, comienza el hombre, si no vigila, y la mujer no vigila, comienzan a enamorarse del mundo y su pecado. Comienzan a enamorarse y a acercarse al diablo y a todo lo que el diablo le ofrece como engaño. Busca pervertirlo porque sabe que su identidad es Dios. El diablo lo sabe y por eso él busca separar esa pareja, Dios y el hombre, unión perfecta, la esposa de Cristo. Hermano, busca que el hombre no tome su posición en Cristo Jesús, su posición como imagen y semejanza de Dios es una posición. Dios nos llamó para manifestar a Dios aquí en la tierra. Nunca se le olvide eso. Por eso no se sorprenda, hermano y hermana,
cuando uno ve a hombres y mujeres comportándose de manera irracional. El pecado ha confundido su imagen, la ha confundido. El diablo, a través del mundo y sus espíritus, busca confundir al hombre y a la mujer, diciéndole muchas cosas que no son. Hoy en día es famosa las versiones que se dicen de hombres y mujeres que se consideran animales. Pero esa es una de muchas cosas que el diablo ha hecho que el hombre haga no siendo eso. Hoy en día los hombres dicen, qué locura, ¿cómo usted se va a considerar un animal? Usted no es un animal, usted es un ser humano, le dicen. Y tienen razón. Pero yo le diría a usted, quien dice eso también, ¿por qué usted insiste en comportarse como alguien que no fue creado a la imagen y semejanza de Dios? ¿Por qué usted insiste en hacerse uno con el pecado, siendo que usted, quien me escucha en esta hora, fue llamado a hacerse uno con Dios, no a hacerse uno con el mundo, no a hacerse uno con el pecado, no hacerse uno con ideologías del mundo, no hacerse uno con denominaciones, no, sino hacerse uno con Cristo y su palabra. Una palabra obedecida en amor por ese pueblo. Y esa obediencia produce una manifestación. Hermano, comienza a manifestarse la palabra en ese hombre, en esa mujer. Y comienza Dios a formar a ese hombre y a esa mujer a la imagen de Cristo. Pero usted, ¿por qué usted insiste en parecerse a un artista de cine? ¿Por qué insiste en parecerse a un político? ¿Por qué insiste en parecerse a ese cantante? ¿Por qué insiste en parecerse a esa persona de la calle, del mundo? ¿Por qué usted insiste en parecerse a ese deportista? ¿Por qué usted insiste en parecer o ser una imagen de una visión tanto política, económica o social que no tienen nada que ver con Cristo? Si usted, quien me escucha, no ha sido llamado a manifestar al mundo en ninguna de sus formas, nosotros hemos sido llamados a manifestar a Dios. ¿Y por qué estamos llamados a manifestar a Dios? Porque ese era el llamado original del hombre y la mujer. Adán y Eva aquí eran dioses. Fíjense, esa es una palabra muy profunda cuando se habla de dioses. El hombre es un dios. El hombre no es como un caballo o un tigre o un león o un perrito. No, o una ballena. No. El hombre es el Dios de todas esas criaturas. ¿Sabía usted eso? Lo voy a repetir de nuevo para que asiente bien. El hombre es el Dios de cada uno de los animales y seres creados vivientes que hay en la tierra. El Dios de ellos es el hombre. Pero qué tremendo. El Dios de la creación aquí en la tierra, el Dios de los animales aquí en la tierra, el Dios de las plantas aquí en la tierra, está caído. Un Dios caído. Escuchen, el Dios de los animales y de la creación en la tierra, porque la tierra fue dada a los hijos de los hombres. Ese Dios ha sido pervertido, se cayó. Hay una escritura que dice que la naturaleza anhela la manifestación de los hijos de Dios
de nuevo como al principio. Escuche, el hombre está llamado a volver a ser Dios aquí en la tierra. Los dioses de esta tierra tienen que ser restaurados. Pero el hombre quiere ser un Dios diabólico pervertido. No. Ese Dios busca la destrucción, la muerte aquí en la tierra, las enfermedades. Al caer el hombre, cayó la naturaleza, cayó todo lo que vemos. Por eso vemos animales agresivos, animales venenosos, plantas venenosas. Antes no habían animales peligrosos ni carnívoros, no habían plantas venenosas, no habían trampas. No era un ambiente hostil, no lo era. Porque fue creado en base al amor. El amor, Dios creó la tierra y todo lo que hay en la tierra en base al amor. Dios lo creó para su Hijo aquí en la tierra. Para su pueblo, para que ese pueblo aquí en la tierra manifestara a Dios. Pero el hombre cayó. Abrazó el pecado, dejó que el diablo se metiera en la forma de la serpiente. Dios lo permitió para probar el amor y la fidelidad de Eva y de Adán. Pero ¿qué pasa? Fallaron y le abrieron la puerta al pecado. Ahora el hombre, a través de todos estos siglos, en los 6,000 años, sí, escuchen, el hombre tiene en la tierra 6,000 años manifestando el pecado. Pero Dios le prometió a Adán y a Eva que su hijo conquistaría la tierra de nuevo, que su simiente heredará la tierra y que combatiría a la otra simiente. Dios le prometió una simiente, pero conforme al original. Y ese hijo del hombre fue nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, esa es la razón por la cual él se identificó como el hijo del hombre. Y ese hombre es Adán. El hijo del hombre, del que fue el dueño original, el Dios original, el hijo como debió haber nacido. Todos los hijos de Adán y Eva era por la palabra hablada como nació nuestro Señor Jesucristo. No nació por concepción sexual. No nació por concepción sexual. Nació por la palabra de amor que Dios habló. Y tenía que haber un vientre, un corazón que creyera. Y ese corazón fue el de María. Y María dijo: hágase en mí conforme a la voluntad de Dios. Y Dios creó todo en el vientre de María. No fue por concepción sexual. ¿Y qué pasó? ¿Qué manifestó nuestro Señor Jesucristo? Las obras de Dios. Él se hizo uno con Dios. Manifestó la obra de Dios. Manifestó el carácter de Dios, el poder de Dios, la vida de Dios. Él era el representante de Dios. Vino a reclamar su herencia, la herencia de esta tierra. Por eso él le ordenaba la tempestad y la tempestad se paraba. Por eso él le ordenaba a ese sicómoro que no diera más fruto y no dio más fruto, esa higuera. Y esa higuera no dio más fruto.
Él le ordenaba las enfermedades obedecían y se iban, los demonios se sujetaban. Por eso, como dice la Escritura, el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, hermano. Porque no era Él, era Dios ministrando la palabra en Jesús. No era un caprichito, no eran caprichitos. Así no obra el Señor Jesús. Dios obró en plenitud en Cristo. El Hijo del Hombre reclamando un derecho. Pero al venir aquí, el título de propiedad le pertenecía a Satanás por causa que Adán y Eva se lo dieron a Satanás cuando abrazaron el pecado. Por eso el precio tenía que ser alguien de la simiente de Dios que naciera sin pecado y que muriera por cada uno de nosotros. Él tomó la condenación de nosotros. Y el sacrificio de Cristo no solamente sirvió para salvarnos a nosotros, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, sirvió para pagar el precio por nuestro perdón. Y no solamente fue por eso, sino que también le quitó los derechos que tenía Satanás sobre esta tierra. Ahora, esta tierra le espera un futuro que tiene que ser renovado porque esto ya fue recomprado de nuevo. Hermano, recomprado con sangre, el sacrificio de Cristo. Ahora, Dios hoy en día está llamando al hombre y a la mujer para que no participen en la destrucción que va a venir sobre la tierra. Va a venir una destrucción sobre la tierra. Esta tierra tiene que ser renovada. Este sistema de pecado va a pasar. Todos los reinos de pecado van a pasar. Y el reino celestial, el reino de los cielos se impondrá en todo el mundo. Esta tierra volverá a ser morada de los hijos de Dios. Y por eso es necesario que usted y yo nazcamos de la misma manera que nació nuestro Señor Jesucristo, por la palabra de amor. Cuando Dios habla y dice, yo te doy vida, hermano, viene la vida de Cristo a usted y a mí. Y Dios nos llena con su amor, con su Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es el amor de Dios en nuestros corazones, la unión de que ese hombre y esa mujer quieren ocupar su lugar en Dios, que se quieren unir a Cristo y que también estamos llamados a manifestar a Dios aquí en la tierra. Escuchen, estamos llamados a manifestar a Dios aquí en la tierra. Es una responsabilidad de los hijos de Dios aquí en la tierra. De los hijos de Dios que han nacido como nació nuestro Señor Jesucristo. Hay dioses aquí en la tierra. Hermano, hay dioses restaurados ya aquí en la tierra. Pero Dios espera que esos dioses ocupen su lugar y se unan a Dios. ¿Se dan cuenta? Es necesario, porque para poder Dios hacer lo que Él ha prometido,
Tiene que haber un cumplimiento aquí en la tierra de todo lo que Él ha dicho. Tienen que haber hombres y mujeres restaurados en Dios en todas las cosas. No es una unión denominacional, no. Usted pudiera tener un buen tiempo de compañerismo en una iglesia y usted tal vez esté acostumbrado a vivir en compañerismo por muchos años, ha vivido así en su iglesia. Pero eso no tiene nada que ver con la unión de Cristo con su iglesia, con su novia, con su esposa. Ella es Él y tiene que manifestarlo aquí. Tiene que haber, escuchen esta expresión, tiene que haber un testimonio aquí en la tierra. Ahora, no espere al final, el testimonio es ahora. El testimonio es ahora. Hoy en día estamos llamados a manifestar a nuestro Señor Jesucristo. Y esa manifestación se basa en el amor de cuánto nosotros estamos unidos con Cristo. Porque para Dios condenar al mundo, primero usted y yo tenemos que ocupar nuestro lugar en Cristo. ¿Sabía usted eso? Para Dios condenar a este mundo, tiene que haber una iglesia que cumpla las profecías que está llamada a cumplir aquí en la tierra. La iglesia de Cristo tiene una responsabilidad de cumplir la profecía. La profecía de manifestar a Dios aquí en la tierra. Por medio del carácter de Jesucristo. El cambio de naturaleza. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se basa en esa nueva naturaleza que ahora ha nacido en usted por medio del Espíritu Santo. Y también manifestar el poder de Jesucristo, porque esa es la consecuencia, el poder de la vida de Cristo en la iglesia. Y eso incluye dones, y eso incluye ministerios, e incluye operaciones. Ahora usted pudiera decir, pero hay muchos hermanos que manifiestan dones desordenados y hacen esto y esto. No tiene nada que ver. Porque si ese fuera el juicio, tampoco debieran de haber ministerio quíntuple, porque hay hombres que no cumplen el ministerio quíntuple. Así como hay uno falso, hay uno verdadero. Así como hay hombres y mujeres operando falsamente los dones, hay una iglesia de Cristo que está llamada a operar correctamente los dones espirituales. Si usted es un cristiano y ha nacido de nuevo, no puede negar la palabra y decir que Dios es del pasado y que los dones son del pasado. Está negando la palabra y la manera de Dios de restaurar al hombre a su imagen y semejanza. Porque si usted no es fiel con los dones, tampoco será fiel con la palabra hablada. No se engañe. Si usted hoy no es capaz de ser fiel con la palabra, con un don, no importa el don que sea, tampoco lo será con la tercera etapa. No es candidato a la tercera etapa. ¿Sabía usted eso? Si usted no es fiel con un ministerio y con un don, no lo pone en las manos de Cristo para que el Señor se glorifique. Si usted no hace eso, usted no es apto para la tercera etapa. No lo es, porque Dios le va a confiar su palabra a un hombre fiel, a una mujer fiel.
Si en lo poco es fiel, en lo mucho también será fiel. Pero si una persona no es fiel en lo poco, en lo mucho tampoco será fiel. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacemos con lo que Él nos ha dado? Lo enterramos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Con qué espíritu estamos obrando? Porque el espíritu con que usted obra determinará el fruto y la manifestación de lo que Dios le ha confiado. ¿Se dan cuenta? Y esa manifestación de lo correcto condenará a este mundo. Y para fundamentar lo que se ha comenzado a decir, les invito a leer el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Y con su permiso, voy a tomar un poquitico de agua, con su permiso. Amén. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Continuamos en este precioso tema. Cuando la novia sepa lo que ella es, ella está llamada a ser imagen y semejanza de Dios para dar testimonio que lo que dice la palabra es verdad. ¿Cómo sabe el mundo que lo que dice la palabra es verdad? Lo voy a repetir de nuevo. ¿Cómo sabe el mundano, el mundo, que lo que dice la Biblia es verdad? Porque hace excavaciones arqueológicas. Porque alguien muy elocuente lo dice. No. Porque el Espíritu a través del hombre prueba que él puede cambiar corazones y manifiesta el poder de Dios. Nosotros somos responsables delante de Dios de manifestar. Ahora somos dioses aquí en la tierra. Somos dioses. Dios nos ha confiado la palabra. Dios nos ha dado el Espíritu. Dios nos ha convertido aquí en la tierra jueces y sacerdotes. Aquí nosotros juzgamos y ministramos. ¿Recuerdan ese estudio? Reyes y sacerdotes. Juzgamos y ministramos. Nos paramos en la brecha, pero nuestro comportamiento juzga. Hermano, juzga aquel que no cree. Y lo vamos a probar por la Escritura. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo. Leemos en el nombre precioso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Fíjense, una profecía tiene o ya se está cumpliendo, tenía que cumplirse como condición. Y ya esa escritura, esa profecía se está cumpliendo. Apostasía. Sin que venga antes la apostasía. Lo vamos a probar. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios,
haciéndose parecer Dios. ¿Se dan cuenta? Una imitación. El diablo quiere imitar. Hermano, ya está imitando. Ahora, no os mováis fácilmente. Oremos y vigilemos. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice el apóstol Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. Escuche, ahora vosotros sabéis lo que impide. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Ya. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Palabra y obra. Que el Señor confirme su palabra en cada corazón. Vamos a hacer una oración al Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias en esta hora por tu preciosa palabra, Señor. Hay algunos que han sido predestinados para vida y otros para condenación. Hay algunos que van a recibir el Espíritu Santo de amor y otros van a recibir el espíritu de error, de confusión, para que no crean a la verdad. Y es en este tiempo en que los corazones están tomando decisiones ante la manifestación de la verdad. Tienen que tomar una decisión. Ante la manifestación de la palabra revelada en los corazones de hombres y mujeres, el hombre tiene que tomar una decisión. No puede ser imparcial. Oh Dios, ayuda a que aquellos elegidos, que tu amor los alcance y sacuda los corazones, Señor, y puedan haber hombres y mujeres que se arrepientan de su maldad, de su pecado. Arrepentimiento, lo que queremos a través de esta predicación, Señor, y que esta palabra llegue a los corazones y pueda haber arrepentimientos genuinos y hombres y mujeres que cambien su rumbo religioso y de pecado para que puedan tomar decisiones en amor contigo.
Señor, que esta palabra, esta predicación logre eso, que llegue a los corazones. Tú sabes cómo obrar en cada corazón. Señor, habla tú en esta hora y glorifica tu santo y precioso nombre. Sana todo cuerpo enfermo, liberta toda alma oprimida que ha sido engañada por el diablo. Y aquellos que necesitan consolación, consuela sus corazones en esta hora. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando la novia sepa lo que ya es, y con su permiso voy a tomar otro poquito de agua. Qué importante que usted, hermano y hermana, conozca lo que usted es. Porque fíjese la gran responsabilidad que está sobre nuestros corazones y nuestros hombros. Nosotros, al ser reyes y sacerdotes, jueces y sacerdotes, porque un rey, recuerden que cuando se habla de rey, el rey es el sustituto del juez en Israel. Y el juez era el que juzgaba, lo que hoy llamamos reinaba. Dios levantaba al juez e Israel recurría al juez para que ese juez, por el Espíritu de Dios, juzgara a Israel. Venían con sus problemas, habían problemas, era el juez que levantaba al Señor, el que juzgaba. Y estaban los sacerdotes, los hijos de Leví, quienes ministraban e intercedían por el pueblo. Toda esa figura se unió en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros hemos sido constituidos conforme a ese ministerio de Melquisedec. Somos jueces, reyes, que es lo mismo, y sacerdotes. Aquí en la tierra, no que vamos a ser, ya lo somos. Ya somos reyes y sacerdotes. Este mundo no ha sido destruido porque el que impide está aquí, que es nuestro Señor Jesucristo, en su iglesia, en su esposa. Dios no va a destruir a este mundo estando su esposa aquí. No. Dios no lo va a destruir. Dios quiere que su iglesia primero manifieste la verdad del evangelio en obra y en palabra. No es solamente salir a evangelizar y hablar de Cristo, lo cual está muy bien, nada en contra. Pero como se habló hace unas semanas, la administración de vida también es lo que usted manifiesta y lo que usted representa. Nosotros estamos llamados a manifestar a nuestro amado Señor Jesucristo, a manifestar su poder. Los que están llamados a manifestar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, somos nosotros, los creyentes. No se trata de apuntar al pasado, a los días de la iglesia primitiva y decir, mira el poder que se manifestaba. No se trata de apuntar a los días del hermano Branham y decir cómo se manifestaba Dios con el hermano Branham. Pero hoy en día los dones espirituales que fueron restaurados en la iglesia están siendo operados con esa visión de la palabra. No me incluya las denominaciones, ellos van a ser juzgados por eso. Pero hay una novia que está llamada a manifestar lo correcto, lo justo, lo recto conforme a la palabra. Así como hay un don falso o una operación mal operada, hay uno que está bien operado. ¿Dónde están los dones que Dios prometió en la iglesia? ¿Dónde están? Si usted me dice, pero hermano, en la iglesia lo que debe existir es el amor, yo le digo a usted amén. Yo le digo a usted amén, amén y amén. El amor de Dios. El amor de Dios va a manifestar el carácter de Jesucristo, va a buscar parecerse a Cristo. El amor de Dios no es temeroso, no
no va a tener temor de manifestar a Dios, no va a tener temor de tomar toda la palabra, no va a tener ningún temor. Antes va a buscar la manera de unirse a Dios, de cumplir toda la palabra y ocupar su lugar en el cuerpo, así sea la posición más humilde y sencilla. Pero si está en el cuerpo, es una posición perfecta. Hermano, hay una expresión muy hermosa, espero que lo haya logrado guardar, con relación a lo que el mensajero predicó con relación a cómo debe ser una iglesia cristiana. Fíjense, porque estamos hablando que primero se va a manifestar la apostasía. Ahora yo les voy a mostrar qué es lo que debe manifestarse primero. Eso lo dice el hermano Branham en Preguntas y Respuestas sobre el Espíritu Santo, predicado el 19 de diciembre del año 1959. Ustedes lo pueden buscar. Fíjense, el hermano Branham dice esto. Escuchen muy bien todas las iglesias cristianas y los representantes de esas iglesias quienes están escuchando este mensaje. Escúchenlo con atención y con revelación del Espíritu. El hermano Branham dice, escuchen, esta es la manera que la iglesia está puesta en orden. Palabras del profeta. Si yo estuviera pastoreando en una iglesia pentecostal, y cuando habla de pentecostal, no la pentecostal de denominación, la pentecostal original como la del día de Pentecostés. Escuchen, le diría a usted cómo la pondría en orden. ¿Ven? Si yo la estuviera pastoreando todo el tiempo. Ahora, ¿sabía usted que las iglesias del mensaje de la hora están llamadas a ser doctrinalmente pentecostales? No de denominación, sino en doctrina y manifestación. El Espíritu Santo y los dones. Escuchen. Si yo la estuviera pastoreando todo el tiempo, yo consentiría todo don de la Biblia. Les diría primeramente, escuchen, primeramente a los creyentes que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Eso es el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero ahora ya han pasado, voy a hablar de Venezuela, ya han pasado 60 años desde que llegó el mensaje de la hora a Venezuela. Ya es tiempo suficiente para entrar a una etapa de más madurez espiritual. No a comportarnos como niños. E inclusive algo más peligroso, que le abramos la puerta a la apostasía. Y les voy a probar. Yo les diría primeramente a los creyentes primeramente que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y luego, fíjense, luego, cada don de Primera de Corintios 12 tendría que operar en mi iglesia si los pudiera tener allí todo el cuerpo operando. Ahora, porque eso no se ve en las iglesias así llamadas del mensaje de la hora. ¿Cuál es la explicación a eso? Entró un espíritu de apostasía. ¿Y qué es apostasía? Es el abandono consciente, voluntario y total de la fe cristiana por parte de alguien que anteriormente profesaba ser creyente. Proviene del griego apóstasis, ruptura o alejamiento.
Fíjense el concepto de la palabra apostasía. El significado es ruptura o alejamiento. Dos cosas. Ruptura o alejamiento, indicando una rebelión contra Dios y el rechazo de la verdad bíblica, a menudo motivado por falsas enseñanzas, persecución o amor al mundo. Tomen esto, ruptura o alejamiento. Hay algunos que han roto definitivamente y han cambiado de doctrina. Y allí, con toda responsabilidad, el Espíritu acusa a todas las denominaciones, así llamadas cristianas, de haber entrado en apostasía al cambiar la doctrina original de la palabra y enseñar con una mezcla la palabra con dogmas e ideas de hombres. Y han producido híbridos, no genuinos creyentes. Hombres y mujeres que se unen a denominaciones, que se unen a iglesias denominacionales y manifiestan el fruto de esas iglesias denominacionales. Se hacen uno. Se hacen uno en su hablar, se hacen uno en su vestimenta, en su imagen personal y en su comportamiento. Porque no crean que es solo el congregarse en una iglesia. El que va a una denominación cambia su manera, porque la doctrina establece un orden de conducta. Ahora, las iglesias denominacionales son culpables de haberle abierto la puerta a esos espíritus de error que han pervertido la verdad pura de la palabra. Ahora, y usted dirá, bueno, yo creo el mensaje de la hora. El Espíritu también acusa a muchos ministerios que se identifican con el mensaje de la hora de haberles abierto la puerta de la apostasía al mezclar, como dice el concepto, se alejan. No rompen, se alejan. Fíjense qué astucia. No rompen con el mensaje de la hora, solo se alejan de ciertas verdades de la Escritura, le quitan a la palabra y no la enseñan toda. Hay iglesias que no enseñan a sus creyentes a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Hay iglesias del mensaje que no enseñan que los dones espirituales deben estarse manifestando en la iglesia. Porque en una iglesia hay niños, pero también hay adultos. Dios va a ser responsable a esos hombres y mujeres llamados a manifestar a Dios. Fíjense, no es una ruptura, es un alejamiento. Pero al hacer eso, le han abierto la puerta a un espíritu de apostasía. ¿Y qué pasa? Dios, en vez de recibir el Espíritu Santo, recibe un espíritu de error. Que Dios tenga misericordia. Hermano, un espíritu de error. No van a querer más con la verdad. No la van a predicar en su iglesia. Antes la van a combatir. Le van a dar la espalda. Pero eso no va a detener la verdad de Dios porque hay una iglesia. Hay una iglesia que va a manifestar a Dios y va a manifestar el poder de Dios. Y fíjense la gran responsabilidad que eso conlleva. La escritura, hay una escritura que confirma esa gran responsabilidad que tiene la iglesia. Y es Juan el capítulo 15. Miren lo que dice.
Juan 15, el versículo 16. El Señor le dice a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí. No, mas yo os elegí a vosotros. Dios nos escogió. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Hermano, no podemos evitarlo. El fruto de una vida consagrada y el fruto de una vida con el poder de Cristo. Todo está unido. No separe la palabra. Y vuestro fruto permanezca, porque la vida de Cristo está en el corazón de ese hombre y de esa mujer. ¿Se dan cuenta? Para que todo, escuchen, hermano, para que todo lo que pidiereis al Padre, del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Reyes, jueces y sacerdotes. Hermano, otra vez los dioses aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta por qué el Señor dijo eso? Para que todo lo que pidieres del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Son los dioses, somos los dioses. Podemos hacer eso. Porque hemos sido restaurados a la imagen y semejanza de Dios. Pero no permita que el diablo venga con incredulidad a sembrarle dudas en su mente y en su corazón. Ese es el diablo que quiere separarlo de Cristo, separar su relación con Cristo. No lo permita, hermano y hermana. Usted y yo estamos llamados a ser uno con Cristo. Sus oídos estarán atentos al clamor de su iglesia, de sus hijos, de los suyos. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Hermano, si el mundo os aborrece, ciertamente tienen otro espíritu. Sabe que a mí me aborreció antes que a vosotros. No se sorprendan. No es solamente a nosotros, al Señor Jesucristo, también lo aborrecieron. Porque es una guerra espiritual. El espíritu de Dios y el espíritu del diablo, el espíritu de error, que ha ungido a hombres y mujeres para que manifiesten el pecado y combatan la verdad. Sí, pero también Dios ha levantado hombres y mujeres para que manifiesten a Dios y combatan el pecado. Hermano, Dios tiene sus gente, el diablo tiene su gente, pero Dios tiene su pueblo aquí en la tierra. Usted forma parte de ese pueblo. Usted, hermano, que me escucha. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Claro, tendrían el mismo espíritu. Mas porque no sois del mundo. Antes, yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. El mundo, eso se ha dicho, no lo va a ayudar a usted a ser un cristiano. El mundo va a hacer todo lo posible para que usted se comporte como uno de ellos. Pero ¿a quién se va a unir a usted, hermano y hermana? Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Por eso no se debe sorprender que a usted lo rechacen, que a usted le den la espalda, que a usted lo critiquen, que no quieran nada con usted por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así hicieron con nuestro amado Señor Jesucristo. También a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Escuchen. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Cómo lo van a conocer? Si se necesita
comunión y unión con Dios para conocerlo. Es una comunión, es una unión, revelación y oración, una unión perfecta. Si no hubiera venido, escuchen bien esto, el Señor dice, si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Sabe usted eso? La condenación para el mundo es que vino un pueblo, Dios manifestó un pueblo que manifiesta a Cristo en todos los aspectos y el mundo rechazó esa manifestación de Dios. Por eso va este mundo a ser condenado. Esa es la razón por la cual este mundo va a ser, este sistema va a cambiar. Porque no va a permanecer ningún reino que no le dé la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Lo vieron y se burlaron del creyente. Lo vieron y se burlaban de los cultos. Se burlaban de los hermanos, de las hermanas. Se burlaban. Le daban la espalda. Los llamaban sectas. Los llamaban fanáticos. Los llamaron falsas doctrinas. Los llamaron de todo epíteto. Pero si no hubieran hablado, no tendrían pecado. O sea, el testimonio de la verdad deja sin excusa al mundo. Fíjense, mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Y escuchen, si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora, y las han visto, y me aborrecen a mí y a mi Padre. ¿Se dan cuenta? Si no hubiera hablado, no tendrían pecado. Ahora, usted habla de Cristo, pero también falta, si no hubiera hecho obras, usted está haciendo esas obras. Las obras que aparecen en la Biblia, las obras que identifican a un creyente, las estamos haciendo. ¡Qué gran responsabilidad tiene la iglesia hoy en día, hermanos y hermanas! No es que vamos a ser dioses, ya lo somos. Ya somos constituidos reyes y sacerdotes. Ya aquí, su testimonio está juzgando al mundo. Está haciendo que el mundo acepte o rechace. Y está haciendo que la simiente acepte. Ahora, ¿está consciente que usted como iglesia está llamada a manifestar eso? ¿Está consciente que como la iglesia de Cristo tenemos que ocupar nuestro perfecto lugar, así sea un lugar humilde y sencillo? Recuerden que Dios se mueve en la simplicidad para que Dios pueda hacer su voluntad. Dios trazó una palabra y una obra para usted. Que en nuestros corazones tengamos el deseo de rendirnos para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Cuando usted no se preocupa por manifestar a Dios en toda su forma, ahí entonces se cumple que usted no sabe lo que es. Cuando usted obedece una parte de la palabra y otra no, ahí se cumple que usted no sabe lo que es. Cuando dice, esto no es necesario en la Biblia, esto sí,
usted no sabe lo que es. Y al hacer eso, usted atrasa el plan de Dios. Si acaso usted es un predestinado. Que de nosotros pueda salir toda incredulidad para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra perfecta en nosotros. ¿Usted está preocupado por hacer la voluntad de Dios? Agradar a Dios en todas las cosas. Acuérdense, el espíritu de apostasía está esperando. Y si no lo logra a usted hacer que usted rompa con la palabra, lo va a enfriar, que va a hacer entonces lo que dice ese concepto, un alejamiento. El amor de muchos se enfriaría, apostasía. Ya la gente, fíjense cómo está relacionado al amor. Porque cuando usted deja de obedecer una parte de la palabra, usted no está manifestando amor a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden lo que dice la Escritura. Si me amáis, eso es amor. Guardad mis mandamientos. Pero el que perseverare hasta el fin, el que lucha en contra de ese espíritu de apostasía, ese espíritu de error, el que se preocupa por ser un canal para que el Espíritu Santo obre y se manifieste en carácter, en vida y en poder, ese será salvo. Hermano, que Dios nos ayude a todos, hermanos y hermanas. No nos dejemos agarrar por el espíritu de apostasía. Hay unas escrituras y unas profecías que tienen que cumplirse. Si Dios tuvo cuidado de nosotros al enviarnos a un profeta con una revelación, esa revelación tiene que hacerse carne, hacerse uno en esa iglesia. La vestidura no puede estar con una parte vestido y otra parte no. No es así. La iglesia de Cristo, la novia de Cristo, tiene que tener toda la vestidura celestial. Hermano, porque tiene que estar bien vestida para las bodas, no para la cena. Va a ir elegantemente vestida con todo su traje a la cena, a comer con su esposo, hermano. Y allí el Señor será con sus hijos en esa cena. Usted estará allí, yo voy a estar allí. Hermano, no se pierda el milenio, no se pierda la cena. No le dé lugar a ese espíritu de apostasía. Es una guerra espiritual. Busquemos al Señor. Abrámosle la puerta de nuestros corazones a nuestro Señor Jesucristo y rindámonos. Recuerden, imagen y semejanza de Dios. Señor, yo quiero ser eso. Si hay una personalidad, un carácter, una costumbre, una idea en mi vida que estorbe, Señor, yo la quiero rendir en el altar. Yo quiero que tú hagas una obra perfecta en mi vida. ¿Lo hará usted? ¿Usted quiere saber lo que usted es? Entonces comencemos a darle lugar al Espíritu de Dios y a obedecer toda la palabra. ¿Para qué? Para que seamos reyes y sacerdotes. Recuerden, reyes y sacerdotes. Voy a hacer una oración por usted. Bondadoso Padre Celestial, amado Señor, gracias por tu palabra. ¿Cuántos hombres y mujeres se comportan como si no tuvieran valor delante de ti, sabiendo que tú eres tu especial, somos tu especial tesoro? Bendice a cada corazón en esta hora. ¿Cuántos hombres y mujeres están llamados
a manifestar cosas hermosas, el poder de Dios, porque hay vidas que solo van a creer con la manifestación del poder. Nosotros hemos cometido un error porque creemos que solamente al hablarles de Cristo a las vidas, solamente por esa vía van a creer. Nosotros sabemos que muchas vidas van a creer por medio del evangelio, de la predicación, pero también sabemos, Señor, que muchas vidas van a creer cuando vean a Dios moviéndose, manifestándose en poder en una iglesia que te ama y que te cree. Oh Señor, también va a haber un grupo de personas que van a creer porque van a ver a los creyentes comportándose de una manera correcta. Que podamos evangelizar y ministrar vida por cualquiera de esas tres, reyes y sacerdotes. Ayúdanos a ser fieles con esta palabra, a no dar lugar a ninguna doctrina errada, ni a romper ni alejarnos de la revelación pura de la palabra. Que tu Espíritu nos guíe, sella los corazones de aquellos que te aman y que quieren hacer tu voluntad. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu voluntad. Hay un pueblo que tú has llamado, elegidos. Ellos van a responder al llamado. Señor, tú serás con ellos y tú confirmarás tu palabra en ellos. Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que ella haga la obra para la cual tú la has enviado. En el precioso y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde a otra predicación de amor, para que usted tome esa palabra y pueda hacerse un examen en su vida, porque tenemos que saber lo que somos. Y esa palabra que salga puede ayudarlo. Dios le puede hablar algo allí y es para usted. No se pierda eso. De lunes, todos los días a las 6 y de lunes a viernes a las 3, la predicación de la palabra, la oración. La oración, la convocación de la oración que Dios ha hecho a su iglesia y que por medio de esa iglesia estamos intercediendo y juzgando. ¿Sabía usted eso? Muchas cosas están pasando porque hay un pueblo que está orando. Hay una iglesia y yo no dudo que Dios está tocando corazones en todas partes que se están uniendo a esa oración. La simiente va a ser despertada por el Espíritu de Dios. Están invitados de lunes a viernes a las 3 y ahora sí, los domingos a las 9, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, que ha reconocido su posición y su llamado y se ha identificado con el Señor y su voluntad en este tiempo. Y eso ha hecho que se una y la iglesia se ha unido al plan y propósito de Dios. Por eso, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, si usted quiere escuchar a un ministro fiel en la palabra, están invitados los domingos a las 9 de la mañana, todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, reyes y sacerdotes es lo que hará que este mundo hoy en día sea juzgado. Si no hay un pueblo que manifieste eso, el diablo puede decir, aquí nadie manifestó nada. Pero al haber un pueblo que obedece toda la palabra, y no me refiero solamente a los días del hermano Branham, me refiero a hoy, entonces Dios dice, yo tengo mis testigos, hombres y mujeres que hacen mi voluntad y me creen, me aman y me manifiestan. Si usted se considera parte de ese pueblo, se considera parte de esa iglesia escogida por Dios, se considera parte de esa novia, se considera parte de esa esposa de Cristo. Que el Señor lo ayude y nos ayude a todos
a alinearnos al plan amoroso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos bendiga a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.